Hola, buenas, soy Laureano Ibarra del curso Z 2001 y este es el video recuperatorio para el parcialito de calorimetría en la primera instancia del laboratorio del año 2023. Los objetivos para este trabajo fueron dos. Primero fue determinar el equivalente en agua de un calorímetro y el segundo fue obtener, mediante el método de mezclas, el calor específico de una sustancia sólida desconocida. Los materiales utilizados para esto fueron una balanza, dos termómetros digitales, una probeta graduada, un calorímetro, una caldera de Renault, un trípode, un tubo de vidrio con una pinza metálica y un mechero de Bunsen. El procedimiento llevado a cabo para cumplir el primer objetivo de este trabajo práctico fue que con la probeta graduada medimos cierto volumen de agua y como la densidad del agua ya no se conocía, no es fácil medirla, calcular su masa en gramos, la cual nosotros utilizamos fue de 80 gramos. Posteriormente colocamos esta masa dentro del calorímetro y con el agitador mezclamos hasta que se alcanza una temperatura de equilibrio térmico y conseguimos que la temperatura 1 fue de 23,1. Luego, nuevamente volvimos a medir una nueva masa de agua, la cual nosotros elegimos otra vez de 80 gramos. Esta nueva masa la calentamos mediante una caldera de Renault dentro de un tubo de vidrio, hasta que se alcance una temperatura mayor a la temperatura 1. Nosotros conseguimos que esta temperatura 2 sea de 80 grados Celsius. Luego, esta nueva masa caliente, por así decirlo, se vierte dentro del calorímetro donde estaba la masa fría. Y otra vez agitamos hasta que se alcance una temperatura de equilibrio térmico y conseguimos que una temperatura final fue de 47 grados Celsius aproximadamente. Y con todos estos datos, finalmente podemos calcular el equilibrio térmico del calorímetro, el cual nos dio que el pi fue de 27,54 gramos. Para cumplir el segundo objetivo, volvimos a repetir los primeros dos pasos del primero, el cual fue que mediante una probeta graduada medimos cierto volumen de agua y luego calculamos su masa, para después verterlo dentro del calorímetro, agitarlo y que se alcance una temperatura de equilibrio térmico. Nosotros, al lograr hacer esto, vimos que la temperatura aumentó, ya que la temperatura ambiente dentro del laboratorio también aumentó, y por eso conseguimos que la temperatura 1 fue de 24 grados Celsius aproximadamente, y también volvimos a utilizar 80 gramos de masa. Luego, mediante una balanza, medimos la masa de cierta sustancia sólida desconocida. Luego, esta sustancia desconocida la vertemos dentro de un tubo de vidrio y la calentamos mediante la caldera de Renault hasta que se alcanza una temperatura mayor que la temperatura 1. Nosotros medimos con un termómetro que fue aproximadamente de 80 grados Celsius también. Luego, otra vez se vuelven a mezclar dentro del calorímetro y agitamos hasta que se alcanza una temperatura de equilibrio térmico. Nosotros conseguimos que esta temperatura final fue aproximadamente de 29 grados Celsius y ya con todos los datos y anteriormente también conseguimos el dato del equivalente del agua de este calorímetro, podemos calcular el calor específico de esta sustancia desconocida. En conclusiones llegamos a que se demostró que es posible encontrar el calor específico de un elemento desconocido a través de las mediciones de los intercambios de temperatura en un calorímetro. Sin embargo, el intervalo que nos terminamos obteniendo fue muy amplio, lo que dificulta determinar exactamente qué elemento es. Nos dio de esta forma, es decir, realmente extenso, ya que puede explicarse debido a factores externos como la pérdida de calor del recipiente adiabático, ya que no es un calorímetro ideal. Cabe destacar que durante los periodos donde se busca una temperatura de equilibrio entre el agua fría y el agua caliente, un porcentaje de calor era intercambiado o se perdió con el ambiente, quedando fuera de la posibilidad de su medición, resultando en un error sustancial no contemplado en el cálculo de equivalente del agua del calorímetro, siendo el error real, no calculado, mayor al porcentual obtenido. Este error se ve arrastrado en las mediciones siguientes durante el intercambio entre el agua fría y el elemento caliente al ser utilizado como datos en los cálculos. El elemento puede determinarse mediante las otras características que lo distingan, como su peso, su volumen, su forma, su brillo, entre otras cosas. Si realmente se quisiera obtener el elemento únicamente mediante la obtención de un calor específico, es necesario un calorímetro de mayor capacidad y mayor calidad, para así disminuir el intercambio que hay con la pérdida de calor con el ambiente. A pesar de todas estas dificultades, pudimos llevar a cabo la práctica de manera exitosa, partiendo de la teoría hasta llegar a la práctica y así poder cumplir con los objetivos propuestos.